Bienvenidos a tu espacio Viviendo en Equilibrio. Y bueno, pues sí, ya te extrañaba, amigo. Sí, pero la semana pasada no tuvimos programa. Sí, pero te veo un tanto movimiento que está chingón, sobre todo que se acerca. Ya los diplomados, ya estás en curso, encima. bueno, todo se está moviendo. Y bueno, pues bienvenidos a tu espacio. Te saluda Elvia Gómez, está con nosotros Alejandro Lavín, director de la Academia, terapeuta holístico, conferencista internacional, escritor publicado y todólogo de la vida. Hoy vamos a echar lo que llamamos el chal cósmico, es decir, esta plática consciente, porque seguro les va a mover este tema que tiene que ver con, ahí les va, dinero, a todo mundo le va a importar el dinero, transgeneracional y papá. Pero les voy a decir algo que me di cuenta y en lo que empezamos, y Alex ahorita se está conectando con la tribu, con todas las redes. Pueden ver estos contenidos ya sea en Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio, en el YouTube, el Facebook, en Instagram, @ElviaEquilibrio, y bueno, también en tus redes de la Academia. Alex Lavín, que por cierto mandamos un abrazo al Insta, que está conectado. Hola Insta. Y bueno, pues sí, yo sé que ya nos extrañaban y los tiempos son perfectos tal cual son. Nos estamos acercando a como, fíjate, yo no me di cuenta, ya pasó un trimestre del año. Ay, güey. O sea, no cállate, sé si te diste cuenta, cállate. ya estamos en Navidad. O sea, está muy cabrón, la percepción del tiempo está así. Ya estamos en marzo. O sea, ya se nos fue marzo, amigo. O sea, me hago en los pantalones. O sea, ¿te diste cuenta? Y no me di cuenta. De repente era enero, como que estamos agarrando el pedo, de repente ya es marzo. No, como que agarramos el pedo hasta después de enero, ¿no? Como Pues que sí, fue un tema así sí. como en lo que agarrábamos. Progresivo. Oye, fíjate que lo que yo te iba a compartir, que es muy curioso, hace 2 semanas hice el taller de Sanando Memorias de Útero. Claro. La respuesta fue así impresionante. Pero cuando hablamos del tema de papá, ¿qué crees? Que yo percibo que hay mucha resistencia, pero ¿Como si lo ponemos, a no tocar el tema? Sí, como que hay totales, como que hay una parte inconsciente de, yo ya lo tengo bien trabajado. Negación. Pero cuando les tocamos el tema de dinero, de las lealtades que vienen por no integrar a tu papá, a todo el mundo así como que pone atención. Sí me explico, como claro. que hay, a lo mejor como mamá es un tema como más, no sé, si esté como más abierto, más reconocido. Sensible, tal vez. Y con papá siento lo que percibo y lo he percibido en los talleres, en los cursos o en las sesiones, hay una resistencia, ¿sabes? A ver, ¿tú cómo lo ves, cómo lo escuchas, cómo lo sientes? Mira, el tema de papá, como vivimos, bueno, sé que hay gente que de repente nos ve que no es de México, pero aquí en México tenemos una idiosincrasia del típico papá abandonador, o si está en casa es el tipo de papá fuerte, rudo, poco demostrativo afectivamente. Es el típico papá que si se quedó en casa y no es poco demostrativo afectivamente, entonces tiene un tema tal vez medio de violencia o sea, realmente aquí en México tenemos el tema del papá bien madreado. Literal, sí, así como lo dices, madreado. Literal. Y entonces, como todo mundo aquí en México tiene, bueno, todo mundo es muy general, pero la gran mayoría de aquí en México de gente tiene el típico daddy issue, como dicen los gringos, problemas con papá. Entonces creo que es tan generalizado que ya todo mundo lo trabajó, ¿no? Todo el mundo ya lo normalizó. Más bien es eso. Como que, pues como a todos les pasa, pues yo no me pasa a mí más mal que a los demás. Yo he visto casos mucho más gachos que el mío. Entonces, no, pues a mí no me fue tan mal. Y en el no me fue tan mal, pues ese es como ay, pues sí, así es aquí no, fórmate en la fila. Es más bien eso, está normalizado. Y esta normalización hace que todo el mundo crea que en algún punto ya lo tiene pues bien. Y esto no es exclusivo de mujeres o hombres, porque también te voy a decir algo, lo que está oculto es como la idea generalizada de esa vivencia o esa imagen del padre, pero no se habla también de, como tú lo dijiste, las palabras tienen fuerza, está tan madreado el tema porque está, hagan de cuenta como una lealtad invisible de todas las mujeres que han percibido así la energía del padre, que ahorita también nos estamos yendo a un extremo. Esta, ¿cómo lo diré? Esta imagen de cada vez más hombres que como no tienen integrado al padre, se fueron como a un extremo de negar esa energía en su vida y entonces son los hombres
que no, esta ausencia constante, y que no reconocen su sagrado masculino y entonces quieren que una mujer lo cargue. O sea, estamos en desbalance total. ¡Ay! ¡Niños! Las criaturas ya hasta se están enojando. Necesitan el regaño de Mira, su padre. ahorita aquí tengo las chanclas, al siguiente desmadre les aviento Pero, una. ay, estas criaturas, tus gatitos. No sé si también percibas esta dualidad. O sea, Sí, o de hombres totalmente. muy machos o de hombres que perdieron Feminizados. esto. Y ojo, esto no es ni siquiera por una preferencia sexual o no. No tiene que ver con Y eso. no tiene que ver con que no debería ser así el hombre, sino que lo que estoy diciendo a O sea, nivel está transgeneracional, polarizado. nos fuimos a dos Sí, extremos. totalmente. Totalmente. El tema del hombre, y cuáles son sus actitudes y dónde está su punto de balance. Fíjate que el tema de la polarización, aquí en México siempre había estado del lado del hipermachismo, ¿no? Pero creo que es en Europa donde empieza la polarización al lado contrario. Volvemos a lo mismo, o sea, el chiste no es estar ni tan, ni muy, sino en tener un punto de balance, ¿no? Y no es que uno sea tibio, sino de que hay que ver que hay ciertas actitudes bastante productivas, pero siempre y cuando estén balanceadas con otras. En Europa, por ejemplo, desde hace unos 20, 30 años, sobre todo en los países nórdicos, ha habido una feminización del hombre, en donde no es que se le busque hacer sensible, sino que se le busca hacer de alguna forma medio introvertido, medio miedoso. Es bien común ver en algún bar o en algún lugar cómo los locales no le hablan a las chicas, quieren pero no saben cómo, en una especie como de, no sé cómo llamarle, medio inhibidos, medio A ver, lo voy a decir, y ojo, aquí en este espacio lo que creamos es conciencia. Aquí no venimos a enjuiciar si es correcto o incorrecto, simplemente lo estamos poniendo en servicio para saber, por ejemplo, qué está pasando con tu historia, con tu padre, con los hombres de tu vida y entonces dónde está el balance. Pero yo sí percibo, y esto sí lo voy a decir como mujer, que como en toda la historia transgeneracional de tengo que defender de los hombres, nos fuimos a un extremo. Y entonces lo que está pasando que los hombres ya le tienen miedo a las mujeres. En muchos casos, claro. Y bueno, es natural, ¿no? O sea, obviamente las mujeres han tenido que sacar las uñas porque pues obviamente han sido violentadas de mil maneras durante miles de años, literal. Pero eso no debería de generar en el hombre, o sea, eso es una lucha muy de la mujer y es algo que pues es una situación natural, una respuesta obvia a toda la opresión que han vivido, pero eso no debería de provocar en el hombre una respuesta vamos, un cambio de actitud a cómo tú te manifiestas en tu individuación y en tu propia sexualidad. En el tema, por ejemplo, de aquí de México, tenemos el tema del papá inexistente, ¿no? Ya sea que porque una de dos, o se la pasa trabajando porque pues es una situación precaria, o pues literalmente pues nunca se hizo responsable y se pitó. O sea, el tema, el padre ausente. El padre ausente. O sea, siempre cuando hablamos del padre va a salir una herida sí o sí de abandono. En el 90 y tantos % de los casos. Yo, por ejemplo, tengo contados amigos que tienen que han vivido en una familia, entre comillas, funcional, en donde la figura del padre estuvo presente y fue no solamente un buen proveedor, sino este padre guía, consejero, que es estricto cuando se debe, pero también es noble y sabe escuchar cuando también se requiere. La verdad, de todos mis amigos que yo más o menos conozco su dinámica familiar, te podré decir si acaso dos, ¿no? O sea, dos de 20. De 20 o de 50, ¿no? La mayoría mexicanos. Entonces, sí, por supuesto, podríamos decir que la gran mayoría de personas aquí en México tiene una figura endeble del padre o de la figura paterna. Y entonces esto va generando una cascada de complicaciones que se van repitiendo y que cada vez se vuelven más complejas. Y yo sí pongo aquí que sí tenemos que regresar al balance, porque, por ejemplo, todas estas historias, en este caso, del lado de la mujer,
cuando no la sana, porque yo escuché, ¿sabes qué? Una frase que me gustó, decía, te colocas en tanto miedo porque prefieres, más bien en tanto enojo, porque piensas que es mejor estar en enojo que sentir la tristeza que esto te ocasiona. Seguramente. Y entonces, como es algo que no sabes cómo tocarlo, no sabes si ha sido la vida, entonces se nos hace un común denominador como esta parte del enojo con esa energía. Claro, lo manejas así. Exacto, pero si no te das cuenta que hay un momento en la vida que sí o sí lo tienes que sanar, sí me ocupa, más que preocuparme, qué está pasando, cómo estamos integrando esas dos energías, porque si eres mujer y tienes hijos y tú rechazas esa energía, lo que estás haciendo es, de manera literal, le pasas esa lealtad. Pero ojo, a todas las mujeres que están escuchando esto, o a todos los hombres, no se trata de irte a la culpa, claro, porque la culpa es un ciclo vicioso ahí. No vas a salir de ahí, pero sí es ponerlo sobre la mesa. Ayer daba una masterclass que hablaba de esto. Y lo que siempre cuando hablo de esto salen todas las historias, porque lo percibo de mucho enojo. Y yo les digo, no es que no tengas que enojarte. Claro, pero un día tienes que superarlo. O sea, un día, ¿cuándo va a ser el momento que lo tengas, que lo sanes contigo, que lo integres? Porque ahí les va, donde nos duele, como el dicho que decimos, uno como quiera, pero las criaturas. Pero también donde te duele es cuando te toca el bolsillo, claro, cuando se plasma en tus proyectos, cuando en la vida vas buscando en tus parejas, en tus amigos, en tus socios, en lo que quieras, al padre que no puedes integrar en ti. Claro. En el tema del dinero, por ejemplo, la figura del papá siempre es, y digo, aquí nos vamos a meter en terrenos biológicos, no tanto sociológicos, porque la biología es mucho más antigua y mucho más fundamental que la sociología y el imaginario cultural. Pero en la biología, el hombre, la figura masculina, tiene características absolutamente diferentes y necesariamente diferentes a las de la mujer, en términos de densidad ósea, distribución de la grasa, la musculatura, la forma de organizar el cerebro, y que nosotros somos como en cajas y las mujeres son como en redes. En redes, exactamente. Y el hombre es así como más lineal, ¿no? Tiene que ver toda la fisionomía del hombre con el rol biológico que en un principio, paleontológicamente hablando, tuvo. Y el rol del hombre pues siempre fue la aportación de la fuerza física para proteger el nido, no cuidarlo es más como de la fisionomía de la mujer, protegerlo de las amenazas exteriores, ¿no? Esta protección literalmente que en donde a través de inclusive de la violencia era necesario, pues porque había atacantes o porque había predadores, y entonces pues el hombre tenía el rol, porque pues obviamente es como el cerebro, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pues ninguno es más importante, los dos forman el cerebro y a huevo lo ocupan. Y es un equipo. Exactamente, y cada parte de cada hemisferio cumple totalmente su rol, pero son roles diferentes. Entonces, en el rol del hombre estaba la protección del nido a través de mantener la integridad de los límites, inclusive a través de la fuerza si era necesario, y también el hecho de poder ir a buscar la provisión a través de pues treparse a las partes más altas de los árboles, a los cerros, poder escarbar en la tierra para buscar tubérculos, para buscar frutos, inclusive en latitudes en donde no había posibilidad de agricultura o donde no había recursos naturales ahí en la tierra, pues cazar, ¿no? Y entonces, evidentemente, el hombre es mejor recolector cazador que la mujer, y no porque la mujer esté mal de la cabeza o tenga una discapacidad, simplemente porque el hombre está diseñado fisionómicamente para eso, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, claro que hay excepciones a la regla, porque pues toda regla requiere una excepción para ser regla, pero lo podemos ver en las competiciones tanto de tiro como de manejo, pues la cantidad de hombres es muy superior a la cantidad de mujeres que compiten. Y eso tiene que ver con que el hombre tiene el ojo más diseñado para seguir trayectorias, para adivinar en dónde va a haber un punto y en dónde se va a desplazar para atinarle. Tú lo ves en los niños, ¿no? Tú a una niña le das una piedra y la niña, pues no sé, tal vez va a pintar la piedra, o la niña va a imaginar que es un utensilio para alguna cosa. El hombre la va a aventar como un chango, o sea,
Tú le das una piedra a un niño y el niño va a buscar una ventana para romperle la madre, ¿no? Porque estamos fisionómicamente diseñados para eso, para atacar, para agredir. El hombre es mucho más violento por naturaleza que la mujer y es parte de su diseño, pues para mantener precisamente la protección y el cuidado. Entonces, en esta parte, el hombre siempre fungió como el proveedor, en el sentido de que pues él iba, recolectaba, cazaba, traía, y entonces en la cueva, pues mientras la mujer estaba cuidando, organizando, administrando, etcétera, el hombre llega, provee, etcétera. Entonces, para la mente inconsciente del inconsciente biológico, la figura del hombre, pues es la provisión. Entonces, o sea, eso se queda en la memoria celular. Sí, es en nuestra memoria corporal. Estamos describiendo cuáles son estas diferencias y por qué entonces ahora que está cambiando, bueno, que cambió totalmente porque ya no estamos en las etapas de las cavernas, de hecho, Claro. Ya ves, por ejemplo, ya las muelas del juicio ya no están haciendo niños con las muelas del juicio porque ya no las necesitan biológicamente, antes eran para literalmente rasgar la carne cruda. Entonces, ha cambiado la sociedad, pero hay memorias que se quedan como improntas y que ahora lo que nos hacen es, entonces, me cuestiono, ¿qué hacemos con todo esto? Entendiendo que cada uno tiene por naturaleza una conformación y no es que no lo quiero llamar papel porque entiendo que hay familias que ya se reacomodaron como pudimos y como sale. Como Dios les como entender. Dios nos da a entender. Pero sí a lo que vamos es, si tú no integras en ti la energía del padre y la madre, por ejemplo, ese es el equilibrio, en ti, por ejemplo, vas a tener situaciones en tu vida que se van a repetir para decirte, ¿sabes qué? Te estás pasando o de mucho padre o de mucha madre. Claro. A eso vamos. Y eso se plasma mucho, por ejemplo, en cuestión transgeneracional o, por ejemplo, los taoístas, la energía del padre representa el yang, Claro. que es la fuerza de expansión hacia afuera, que es como te plantas en el mundo. Y la energía femenina representa el yin, el florecer, hablando biológicamente, por mucho que haya experimentos, para traer un mundo a esta tierra, un ser humano a esta tierra se necesita un espermatozoide que lo dé el hombre y un óvulo que lo da la mujer. Independientemente si es in vitro, esa es la conformación, sí, ¿ok? claro. Entonces, eso no lo puedes cambiar biológicamente. A eso nos referimos. Entendiendo la biología, puedes entender cuáles son los aportes de esas energías en tu vida. Totalmente. En el tema de la figura del padre ausente, si yo en mi mente infantil, como cualquier persona que pues nace y en sus primeros 3 años de vida desarrolla un aparato psíquico pues normal, ¿no? En la mente infantil, cuando la figura del padre está endeble, pues porque no está, o porque si sí está, no cumple su rol, o porque está, pero pues está ahí como mueble, ¿no? Medio invisible. Entonces, la figura del proveedor, la figura del hombre que va a buscar las oportunidades afuera, que va a buscar el sustento y que necesita lograr tener un rol impactante y necesario afuera, pues entonces está como nebulosa esa parte. Entonces el niño o la niña que en su mente infantil esa figura no está sólida, entonces ellos siempre van a tener un problema con respecto a ese impulso intrínseco que todos deberíamos de tener de, oye, güey, la vida está allá afuera. O sea, Sal. Claro, tienes que salir y tienes que enfrentarte a las situaciones que posiblemente vayan a ser hostiles, vayan a ser agresivas, porque salir a chingarle al sol, salir a trabajar a una fábrica, salir a buscar el sustento, estar manejando en un coche, obviamente tú te enfrentas a una multitud de amenazas, una multitud de agresiones que van desde el clima hasta otra gente, hasta lo que tú quieras que allá afuera pase. Entonces, el hecho de que yo no tengo un padre en casa o una figura estable de paterna en casa, entonces yo voy a tener mucha duda y mucha confusión con respecto al salir. Y entonces obviamente estamos hablando de el encontrar oportunidades laborales, el tener una tendencia al emprendedurismo o al buscar hacer negocio, el tema de salir a vender, salir literalmente a ganarte el pan y todo lo que eso implica, porque no vamos a pintar la vida de un color que no es. El trabajo pues es chingarle, o sea, independientemente que lo ames, no lo ames, ay, es mi pasión, sí, güey, pero hasta el pintor que más ama su trabajo
ese pintor, y hablo de, no de brocha gorda, sino del más artista, más sensible. O sea, tiene que... Claro, ese güey se fleta. Desde el ir a conseguir la lana para sus pinches pinturas, un lienzo grande, a ver, güey, chíngale horas y horas y horas hasta que te quede, el enfrentarse a errores y a contratiempos y a fracasos, eso es chingarle. O sea, sí o sí, el trabajo va a implicar un sacrificio y un esfuerzo y una gota gorda que hay que sudar, independientemente de la ocupación a la que tú te dediques. Y el hecho de que no tengamos esa figura sólida, entonces siempre ese ímpetu de que, güey, la chinga, o sea, es a huevo, o sea, por más que tú le quieras pintar y romantizar la cosa, salir a trabajar implica... Oye, aunque lo decretemos. Sí, o sea, porque es más, aunque decretemos que la vida nos dé abundancia y todo eso, está muy bien. Pero ¿cómo estás listo para recibir la abundancia? Exactamente, tú tienes que ir a ofrecer un valor. Y en el ofrecer un valor implica a huevo un esfuerzo, un sacrificio, un compromiso, una estabilidad, una disciplina y algo que tú tienes que desarrollar a través del tiempo sí o sí. Y cuando no está la figura del padre tan sólida, entonces en el ímpetu ese que todos deberíamos de tener, empieza a haber duda, confusión, miedo, resistencia, negación, y entonces ahí tenemos a los hijos, independientemente del género o del sexo o la preferencia sexual, tenemos a los hijos que nunca encuentran trabajo, nunca se les ocurren ideas, el dinero, o sea, la idea de generar dinero y de ganar dinero les genera conflicto. Un montón de, ay, es que no sé, la chingada, y no salen ni se enfrentan a lo que se necesita enfrentarse uno en la vida. Y bueno, pues obviamente eso va a ser hijos mantenidos, digo, no... Dilo en palabras como... ¿Cómo le llaman cuando son así como... enclenques. Ándale, así como frágiles. Sí, exactamente. El hecho de que les falten, pues güey, va a sonar gacho, pero le faltan huevos para ir a salir a ver qué pedo, ¿no? Y ahí tenemos a los eternos estudiantes, esos güeyes que están que los mantienen forever sus claro, papás. y van en el doctorado y tu hijo, cuarentón, no, pues es que sigue estudiando. Pues estudiando qué, güey, o sea, claro que la vida es un estudio eterno, ¿no? Pero independientemente a qué te dediques, tú vas a tener que seguir estudiando de eso porque vivimos en un mundo hipereducado y que cada vez requiere más especialización dentro de las áreas. Entonces, independientemente de cuál sea tu tema de chamba, güey, tú, aunque ya estés trabajando, vas a tener que seguir estudiando. No te quita una cosa a la otra, ¿no? Pero ahí se escudan, porque bueno, pues si sigo estudiando, pues mis papás pues van a tener el programa de que no, pues hay que seguirlo apoyando porque el cabrón sigue estudiando cuando el güey ya tiene 40 años. Porque fíjate, lo que inclusive les decía ayer, que por cierto, la masterclass está en mi página de YouTube. La encuentran muy rápido. Yo les ponía el ejemplo, ¿viste? Obviamente si viste la de Batman, ¿o no? Sí, la última. Sí, la viste, obvio. Él sí dio las referencias geeks. Él sí considera que es el mejor Batman de lo que ha salido, porque según lo pusieron muy referente a los cómics. ¿Sí? No. Yo sigo amando el de Christopher Nolan. Sí, yo también lo tengo todavía en top a Christian Bale. Bueno, pero lo siento, no es spoiler, y si no lo siento. O sea, la verdad no es spoiler. Pero, ya conocen toda la historia de Batman. Bueno, pero ahí muestran los dos tipos de orfandad. La orfandad claro, de sublimación. Y la que la hace como... Claro. Honra su orfandad, pero y la del resentimiento. El tema... Ahí hay una parte, y es una escena así que pasa rápido, cuando le dice, ¿cómo se llama? ¿Albert? ¿O cómo se llama? Alfred. Le dice al Bruno Díaz, no se haga, bueno, traducción mexicana, se está haciendo pendejo porque no ha querido ver la contabilidad de la empresa. Eso significa que como él no está integrado a su padre y se sigue vivenciando en la orfandad, no hace caso a los asuntos de la familia y por no hacer caso se arma todo un desmadre en la ciudad gótica. O sea, si hubiera ido a ver sus numeritos, no hubiera pasado todo este desmadre, ¿no? Entonces, y curiosamente ahí para mí, cada quien va a ver lo que quiera ver en esa película, pero él cuando sana su propia orfandad, tiene que ir a sanar a su niño que se vivencia en orfandad para mostrarle la luz. Eso es a lo que nos referimos cuando sanas a tu padre. Y curiosamente, ahí se me hizo una referencia, cuando tú sanas la energía del padre, sí o sí vas a sanar tus asuntos con la lana, el dinero, los números, la lógica matemática, la motivación, el esfuerzo, la disciplina, la estructura, claro. La brújula en tu vida. O sea,
no sanar a tu padre significa que vas por la vida, lo voy a decir, no hay otra palabra, lo siento, pendejeando, Sí. porque no hay una brújula, y me van a decir, entonces mi padre tiene que venirme a pedir perdón. No, el güey puede estar muerto, desaparecido. Mi padre, o por ejemplo, ¿cómo me estás diciendo eso si yo no conocí? O por ejemplo, dejen de decir que no tuvieron padre, no lo conocieron, pero sí tienen padre porque si no, no estuvieran aquí. A huevo. Entonces, cuando eso lo utilizamos a veces como el estandarte, por ejemplo, en estas historias, es que como mi papá no me apoyó. Ay, por favor, fórmate en la fila, güey, o sea. ¿Cuántos no es la historia de mi papá no me apoyó? Y cómo es entonces integrar a tu padre para que entonces tus asuntos de lana, tus lealtades transgeneracionales, tus enojos con los hombres de la vida, porque seguramente cuando no lo integras hay toda una historia de abuso en las mujeres del todos los sistema. otros hombres vas a enfocar ese dolor. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de ver que, dejen de decir que todos los hombres son iguales? No todos los hombres son iguales. Que yo sí creo que la diferencia para poder construir... Somos parecidos. O sea, habrá unos más... No lo voy a decir. Déjame me Unos más machines, otros más pendejos, otros más culeros, pero no son iguales. Claro, pero hay diferencia en proporciones. Oye, pero cuando sanas tu historia, integras a tu padre. Me preguntan mucho, ¿qué es integrar? O sea, ¿se come, se unta? ¿Qué es integrar? Cuando entiendes la historia del padre, o sea, cuando tu mirada dejas de ser desde... el enojo que no has trabajado, porque, ojo, no digo que no te enojes, sino que ese enojo lo conviertas en impulso para sanar. Pero cuando tu mirada es desde lo que no me dio, lo que no fue, lo que no, porque les decía ayer, desde la mirada de los hijos, ahí hay una exigencia, nos creemos tan cabrones de que yo lo hubiera hecho diferente. Y el día que te tocan y lo haces diferente, te sale peor. Y lo que más niegas de tu padre, tú lo terminas integrando para que digas, a ver, era muy fácil decirlo, ¿cierto o no? Claro. Siempre, digo, es natural que a partir de un drama uno viva con un dolor mucho tiempo, ¿no? Es natural, a todos les va a pasar, está bien, es parte del proceso y la chingada. Pero llega un punto en el que tú tienes que decidir si vas a seguir siendo esa persona que se escuda en su dolor para seguir jodida, para seguir mamando, para seguir culpando al mundo entero, buscando migajas de aprobación con la gente en las redes. Tú decides si ese dolor va a seguir siendo el emblema y la tapa de tu vida que no te deja salir a tu mejor expresión de ser. Y puedes tú decidir que te vas a morir así y que chingue a su madre, tu padre por culero y maldito, y de paso todos los putos hombres porque son igual de culeros y de mierdas, y tienes posiblemente mucha razón, y podrás tú decir que pues yo por esto estoy así de mal, y podrás autoconmiserarte y tener un discurso de odio y pasarte toda la vida escupiendo a todas las figuras masculinas, y es tu decisión y estás en tu derecho, y pues sí, mucha suerte. Pero hay otro camino en donde después del dolor, después de toda esa línea de eventos repetitivos y de sentirte atrapado en una economía que no te funciona, y de sentirte desmotivado y sin ganas de salir a la calle porque tienes dudas y porque tienes miedos y porque te ha ido mal y la chingada, después de todo eso tienes tú la decisión y tienes tú la capacidad de decir, bueno, de aquí para acá todas las cosas culeras que me pasaron en la vida, pues ya las viví, aprendí, me sirvieron, he crecido a partir de ellas. Pero a partir de este momento, decido tener la disposición de mirar con otros ojos, y eso no significa que olvides, eso no significa que solapes, eso no significa que promuevas esas mismas actitudes que te hicieron sentir mal o que a ti te dolieron. El tú mirar con otros ojos la vida, tu historia y tus villanos y las personas que ahí fungen, no significa que tú estés aceptando que sigan pasando, y no significa que tú estés promoviendo que la situación se repita. No, se trata de que mires de forma más amplia lo que te pasó, que aceptes que hay partes de esa historia que antes no conocías o que tu dolor te impedía ver con claridad o con objetividad, y entender que esos villanos de tu vida, principalmente en este sentido de lo que hablamos hoy, el padre, las figuras masculinas, etcétera, etcétera, fueron villanos, fueron verdugos porque en su momento ellos fueron las propias víctimas, y su respuesta de victimario fue
pues ahora sí que la única que les dio su capacidad en ese momento de vida pitero y culero que ellos tenían, por lo cual también eran unos culeros. Y a partir de ese momento, entender que esa figura masculina es responsable de que, uno, tú estés aquí en la vida, de entrada. Dos, mientras tú sigas negando los beneficios que has vivido a partir de esa experiencia, porque te has enfocado en lo malo, porque es lo que más duele, y niegas la experiencia, niegas el no buscar ser igual así, porque dices, oye, fue un culero. Ah, pero ese culero te enseñó exactamente cómo no ser. Entonces hay varias cosas que tú no has sublimado de esa experiencia, que tú no le has visto cuál ha sido, que gracias a eso, la persona que hoy eres, pues eres, ¿no? Y fíjate, en este ejemplo, por ahí veía que le preguntaban a una persona, eran dos hermanos, Ya. y a uno le preguntaban, oye, ¿qué fue lo que hiciste? Porque era un hermano exitoso y un hermano alcohólico. En la misma familia. Entonces, la respuesta mucho. era, yo vi, por ejemplo, del alcohólico, yo vi todos los días alcoholizarse a mi padre. Y cuando le preguntan al otro hermano, ¿qué hiciste? Y decía, yo vi todos los días alcoholizarse a mi padre. O sea, es el mismo padre. Claro. La diferencia es quién lo tomó de impulso o quién lo tomó de bandera. Totalmente. Y ojo, aquí no decimos que cuando integras a tu padre, por ejemplo, si hay padres violadores, abusadores, narcisistas, te tienes que ir a poner para sanar esa historia. No, sino que tú lo sanas contigo, lo integras contigo y entonces puedes ver, ¿sabes qué? Es como salir de esta percepción, lo que tú decías, de distorsionada, en que todo es blanco o es negro. Hay matices. Yo sí creo que hay, no es que la gente sea muy mala o muy buena, sino por su historia que no sanó, termina eligiendo o el lado oscuro, el lado, o sea, pues eso se trata de Star Wars, ¿no? O sea, pero entre más tú juzgas la oscuridad del otro, yo pregunto, ¿qué estás negando de ti? Y cuando entre más juzgas a tu padre, y en este caso porque estamos hablando del padre, pero también pasa con la madre, pero lo más que juzgas de ellos, como tú lo rechazas, lo vas a terminar vivenciando en ti para que puedas perdonarlo. De eso estamos hablando cuando integras. Y perdonar no es que un día llegues y digas, bueno, te perdono. Nunca pasó. No, o olvidar. La gente piensa que es olvidar o es de ya no siento. No, perdonar es aceptar que esa historia fue, pero tú puedes salir de ese bucle. ¿Y qué vas a hacer con tu historia? Si lo vas a agarrar como impulso o como tu estandarte para victimizarse. Si los hombres, imagínense, y esto sí va para los hombres, si los hombres supieran qué tan importante es esa energía y en lugar de hacerse las víctimas, dejar de estar dando la pensión, de veras, si supieran que eso es una bendición, no lo harían, porque solito con esas acciones inconscientes, lo que están diciendo es no puedo. Es detrás tanta orfandad en la que se vencían que por eso no pueden estar presentes. ¿Qué pasa con los hijos de padres que son así? Entender que no fue por ti. O sea, lo que sanas es entender que no es que tú hayas sido inconveniente, sino que ese padre, por su historia, si no estaba presente para sí mismo, porque no... O sea, exacto. ¿cómo vas a estar presente para alguien más? Exacto. O sea, si no sabía amarse, ¿cómo puede amar? Si no sabía tomar la vida por sus historias, que seguramente fueron muy dolorosas, o se quedó en un bucle de su infancia de no me dieron, pero que no te dieron un chicle, ¿no? O sea, también, o sea, que no puedes pedirle a alguien que te dé algo que no tiene, pero tú sí tienes la responsabilidad. Hoy, ¿cómo yo me paternalizo? En el tema de la figura de los padres, por ejemplo, aquí en México ha sido muy común en el tema de los extremos, que si yo tuve un padre ausente, entonces yo no voy a tener ese molde o esa visión de en qué convertirme. Y en ese momento eso genera un montón de hijos enumerándolos de forma aleatoria, no estoy diciendo cuál es el peor o el mejor, un montón de gente con problemas con la autoridad. Si tú no tuviste papá, entonces las figuras de autoridad para ti siempre van a ser como que, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué este güey me va a decir a mí qué pensar, qué hacer y cómo hacerlo? ¿No? Y siempre va a haber problemas con
los jefes en el trabajo, con las figuras de la policía, con cualquier cuerpo de seguridad, e inclusive a nivel político, nunca ningún chile le va a embonar a la persona que no tuvo un padre, ¿no? Oye, o por ejemplo, religiosamente es el que se Claro, va al ateo, ¿no? Claro. Porque Dios como no, Dios no papá existe, no está, pues, Dios no existe. si tu padre no, pues qué menos va a existir un padre cósmico, Total, ¿no? exactamente. O sea, ¿cómo? Si no hay papá de carne, Pues ¿qué va a haber papá de alma, no? Obviamente. Entonces, problemas con la autoridad de mil y un maneras. Dos, una de dos, o el deseo consciente de nunca tener hijos para precisamente evitar volver a que alguien tenga ese dolor de que un día su papá se vaya o no esté de la chingada, o dos, inconscientemente una tendencia al donjuanismo en donde de alguna manera en mi inconsciente yo busco ser el hombre de todas las mujeres que mi padre no fue para la mujer que fue mi madre. Oye, ahorita todas las mujeres, voy. Ahora resulta que está reparando la energía así. Bueno, así de malamente, sí, la verdad es que de forma muy inconsciente, improductiva. Pero está siendo el hombre de todas las mujeres. Está intentando en algún punto su inconsciente. Nada más no lo agarren de pretexto porque vayan claro, es de que así estoy reparando. Ay, oye, pero ya lleva 50 viejas, güey, ya, párale. Así de. Sí, ya mandaste a 50 terapia ya, güey. Oigan, lo que escuchan aquí no es para que lo agarren de bandera, porque no sé cómo se luego dicen, oye, es que por mis ancestros no me dejan. ¿Cómo que los ancestros no te dejan? Madre, no, o sea, sí, párate en responsabilidad, claro, ¿no? Claro. Otra, pues está esta parte de la provisión, de no saber, no tener el ímpetu de salir a buscarlo, ¿no? Y ahora, si nos vamos al otro extremo del típico padre, hablo de típico, no digo que todos, y no se ofendan la chingada. O sea, hay mucho papá aquí en México que sí estuvo, pero como estuvo, se le mete en la cabeza de que pues yo aquí soy el que manda, y tienen un tema de autoritarismo, y tienen un tema de violencia, y tienen un tema de machismo, en donde pues sí estoy, pero como yo pongo el dinero, pues yo mando, y todo el mundo aquí tiene que hacer lo que yo diga y lo que yo autoriza. Y te callas. Exactamente, ¿no? Y tu mamá es una pendeja, y ustedes se chingan, y está ese papá machista que pues sí estuvo, pues dices, no mames, Super mejor te hubieras ido, güey, sí, ¿no? O sea, vete tú y todo tu pinche dinero, sáquense la chingada. Y entonces ese tipo de papá va a generar un hijo que va a tener un espectro de posibilidades, ¿no? La primera y la más típica es un hijo violento, un hijo que entiende que la violencia es el camino para sentir algo de control, ¿no? Poder. Exactamente. Y que para yo ejercer mi poder o tener control sobre algo, tengo que ponerme como energúmeno, y tengo que ser un güey violento, y tengo que andar viendo a quién me tengo que madrear para ejercer la figura de autoridad que yo quiero ser. De macho. Exactamente, ¿no? Entonces puede generar un típico hijo violento. Al revés, dentro de ese espectro podría generar un hijo que ve al padre y dice, yo quiero ser todo lo que ese cabrón no es, ¿no? Todo menos eso. Y entonces genera un hijo hipersensible, un hijo que es muy posible que en algún momento de su vida su preferencia se vuelva homosexual, un hijo que siempre va a llevarse mucho mejor con las mujeres, porque para ese hijo los hombres en general dicen, no, pinches hombres están de la chingada, ¿no? Pero como no tuve el amor de pues voy a buscar el amor de los hombres, ¿no? Y desde está un punto de vista reparando sexual, al padre así. Totalmente. Nosotros cuando hablamos de reparación, por eso les digo que quitamos el juicio, porque seguramente quien está moviendo esto ya se puso de, ay, es mi historia, y entonces la culpa. No, lo estamos enumerando para que puedas comprenderlo. Quítale el juicio de que entonces, por la historia, por eso mi hijo, entonces, o mi hija tuvo una preferencia. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando hay una historia de tanto dolor de los hombres, lo que dicen es, ni te me acerques. Y entonces, a través de su preferencia homosexual, es sana y repara el árbol. Exactamente. Aquí, el tema de la preferencia sexual es un tema medio polémico.
Porque ahora cualquier cosa que digas, eres homofóbico, o cualquier cosa que digas es apología de no sé qué, entonces no vamos a meternos Pero mucho como en eso, nosotros aquí lo hablamos en conciencia transgeneracional, y yo siempre digo, solamente ves lo que eres. Entonces, cuando te mueve un tema tanto, eso que te mueve te está diciendo en sí que es tu tema. Claro. O sea, por Si no, ejemplo, ¿por qué las dos polaridades te mueven tanto que es tu tema. Cuando sanas es cuando le quitas el juicio. ¿Por qué lo digo? Porque cuando empezamos a hablar de estos temas, o hay mujeres que se me van a la culpa, entonces por eso mi hijo, y si tienen un tema homofóbico no resuelto en su sistema, dicen, entonces por eso fue mi culpa. A ver, para empezar, una preferencia sexual no es un tema Claro. de que si está mal o no. No es una enfermedad, no es, o sea... Quítate para empezar ese tema. Es una energía de reparación que así eliges. O por ejemplo, el hijo que no elige tener hijos, y si tú tienes en tu esquema de que se supone que la felicidad es teniendo hijos y una Ese familia, ese es tu tema, no del hijo. Así decidió repararlo. Fíjate, también lo que decías, las implicaciones cuando hay una ausencia del padre o te vas y buscas una presencia muy marcada del padre, ya sea religiosamente. Y ojo, porque entonces todos los que caen en sectas, en que están bien pegaditos al padre de la iglesia, es por una historia Totalmente. de estás buscando al padre. O en tu trabajo, el típico jefe que es el papá de todas las gallinitas, ahí tiene que ver con temas del padre. El punto es que solamente lo observes, porque ahí lo que te va a dar es, pues es que no lo tengo que buscar afuera, ¿cómo lo integro en mí, cierto? Claro. Ahí, bueno, independientemente de la historia que hayamos vivido y el espectro de posibilidades en el cual nosotros nos encontremos hoy en día, la integración del padre o de la figura paterna o de la figura masculina, siempre de los primeros lugares en donde se va a sentir el efecto es en el dinero. De los primeros lugares en donde se va a manifestar un cambio, en donde dices, ay, qué chingón, es en el hecho de que seas disciplinado, en el hecho de que vayas y busques lana, en el hecho de que te encuentres una nueva visión de oportunidades de negocio, etc. 2, cuando uno integra esa parte, entonces hay un nuevo hombre que surge dentro de ti. Hablando independientemente del género, puede ser tu mujer u hombre, pero hay una nueva figura masculina que uno siente en la conducta, en las actitudes, en las formas de ser, y entonces hay una parte tuya que se vuelve más protectora, una parte tuya que se vuelve más estructurada, una parte tuya que se vuelve más constante, más perseverante, más luchona, etcétera, etcétera, ¿no? Y no porque las mujeres no sean luchonas, sino porque normalmente la energía de chingarle y de estar ahí mame y mame es una energía masculina, ¿no? Oye, fíjate, hay un acto que parece psicomágico, pero de veras si se los pongo a mis alumnos, adivina qué les pongo, ¿Qué? Para que puedan integrar al padre. Si no saben manejar, los mando a que aprendan a manejar. Ah, esa es buenísima. Porque el padre te dice, toma el timón de tu vida. Claro. Hablando en aplicación mental, es sé tu propia causa. Claro. Y entonces, de veras, de mí se acuerdan, es a nivel neurológico, hagan de cuenta que se acomoda algo acá. Cuando tú, porque también de manera inconsciente es que quieres que alguien te traiga y te lleve, pero tú no quieres agarrar el timón de tu vida. El padre representa eso. Y entonces, si tú, o sea, de veras es un acto psicomágico que sí o sí lo recomiendo, porque es de, yo emerjo como el nuevo hombre que habita en mí. Por eso la canción del Rey León, ¿te acuerdas de esa canción del Rey León que ¿Cuál? dice, Yo él solo- habita en su mí, venía- he lives in you? Ay, no me acuerdo. Bueno, él habla de cómo el Simba termina integrando a Mufasa. A Mufasa. Pero ¿sabe por qué no quería integrarlo? Porque al Simba le daba un chingo de miedo de tomar el reinado, porque darte cuenta que eres Claro. hijo de un rey, así solo hablas en términos religiosos, metafísicos, demás, es asumir tu propia causa de Y responsabilidad. además al último rey se lo echaron. Dice. Pero ¿sabes Claro. por qué? Tenía culpa, porque por el otro andar en rebelde, claro. por Fue el eso otro se lo fue, echaron. sí, Y sí. entonces por culpa no podía asumir su reinado. Si nos Claro. vamos a una cuestión espiritual, entonces ¿cuándo vas a asumir que eres hijo del rey? Ojo. Pero como nos traemos todo este tema, no, pues ¿cómo? Pues si no soy hijo del rey, soy hijo del hijo de su madre, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a reconciliarme conmigo? Aquí no había Mufasa. Aquí no fue un rey, ¿no? Entonces, en verdad, es tan fuerte como estos actos significativos
cambian tu percepción y tu conexión con el dinero, porque el dinero es una energía. A huevo. Miren, ahora quedó más demostrado. Antes eran los billetitos que son papeles impresos. Ahora ya son numeritos en la computadora. Literal. O sea, ya es electricidad esa madre. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para conectar en verdad en humildad? Porque ahí se va a requerir mucha humildad, y como no queremos entrarle a ese tema con humildad, sino seguir defendiendo mi historia, pues así no va a pasar. Claro. De entrada yo creo que cada persona tiene que buscar la mayor cantidad de información posible de la historia de su padre, ¿no? A veces, digo, como primer paso muchas veces decir, es imposible porque pues ya no, de ese lado no conocen a nadie, la chingada. No lo conocí. Claro, ¿no? Pero de entrada sí, hacer todo lo posible, humanamente posible, para encontrar la información de el padre, ¿no? Cómo fue su historia, para intentar entenderlo un poco desde su percepción y no desde la nuestra, y no desde nuestro dolor, y no desde la versión que mamá nos dijo, porque nada más es la mitad de la historia. Si ya tenemos toda la información o simplemente no pudimos accesar a ella, 2, necesitamos empezar a hacer un trabajo ritual con la figura paterna. Esto puede ser un trabajo de altar, puede ser un trabajo de visualización, de meditación, de un trabajo medio hasta simbólico o medio psicomágico, puede ser un trabajo de sustitución por constelación familiar, pero sí o sí necesitamos un trabajo de rito en donde la figura del padre entre en armonía con nosotros y nosotros entrar en armonía con esa figura a través principalmente de una energía de agradecimiento. Y esto va a sonar bien contradictorio por un montón de gente que, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo le voy a agradecer todo el daño? Si fue un padre violento, abusador, represivo, narcisista, ausente, ¿cómo le agradezco? Fue un culero y un violador. O sea, sí entiendo esa parte, pero la verdad es que independientemente del culero que haya sido, la mitad de tu vida es gracias a ese culero, por culero que haya sido. Entonces, sí o sí tenemos que meter una energía de agradecimiento a esa figura. Si quieres, no a esa persona, porque ahorita estás muy sumido en tu dolor, pero ojo, sí o sí necesitas liberar esas emociones a través de un proceso terapéutico del color y sabor y textura que quieras, pero sí o sí necesitamos liberar las emociones atrapadas con respecto a la figura del padre, con respecto al odio, la tristeza, la decepción, el miedo, el lo voy a matar, lo que tú quieras, hay que... Así, al fin estoy chiquita, mira. Sí o sí tenemos que liberar las emociones vinculadas y empezar a hacer una conexión en agradecimiento, si no bien con la persona, por lo menos sí con la figura paterna. 3, necesitamos empezar a identificar la energía masculina dentro de nosotros mismos, empezar a buscar qué de mis actitudes les falta energía masculina, ¿no? Eso del manejar se me hace fantastiquísimo, no se me ha ocurrido, buenísimo, totalmente es una energía masculina. Y la energía masculina, ¿de qué se trata? Se trata de resolver, se trata de luchar, se trata de estructurarte, se trata de disciplinarte, se trata de seguir una línea de constancia y perseverancia. Entonces hay que ver en qué partes de mi vida a mí me falta un chingo de energía masculina y empezar a inyectársela de forma consciente. O la otra, porque también puede ser el lado contrario, como quieres sustituir esa energía, te pasas de padre. Y entonces terminas, por ejemplo, en la energía de la mujer, terminas siendo más padre de todo el mundo, y entonces ahí les platico porque se traen parejas demasiado con una energía más yin, claro, o más femenina, y llega un momento en que tu propia naturaleza ya de estar hasta la madre de cargando a todo el mundo, ¿no? Sí, para empezar, eso no debería ser en la pareja, porque en una pareja consciente, pues entonces te sanas a tu padre, a tu madre, y entonces desde este equilibrio puedes compartirte con el otro. Pero les voy a decir algo, es utópico, porque ahora sí que sobre la marcha lo vas descubriendo, sí. Porque hasta que digas, es que yo hasta que sane a mi padre y a mi madre completamente, le voy a entrar a la vida, no. Mira, en lo que llega la naranja, chíngate unas mandarinas, o sea, hay que vivir, ¿no? Sí, no nos podemos detener a ver, ya que yo esté bien por ciento sano, ya veo qué pedo, no, ni madres, sobre la marcha tienen que ir uno resolviendo eso. Pues ahí está, ¿con qué frase te despides el día de hoy? Ahorita les damos los anuncios parroquiales, que tenemos harto anuncio parroquial. Les damos los anuncios ¿con qué te despides el día de hoy? Mira, antes de despedirnos, para que se quede así en ascuas, anuncios parroquiales. Vas. ¿Tú qué traes? ¿Yo primero? Sí, vas. Próximo fin, de este fin en 8. Hablando, qué casualidad. Justamente vamos a tener un curso que se llama Mis creencias, el dinero, mis creencias y mis finanzas. Es un curso donde vamos a aprender a
crear hábitos, vamos a ver una tecnología de creación de hábitos, vamos a ver cómo reestructurar los programas de la mente, el tema de las creencias y cómo se reestructuran y cómo se cambian, cómo identificar esas creencias. Vamos a ver cómo en general sucede eso, pero más enfocado al tema del dinero. Cómo se gana, qué es el dinero actualmente, cuál es mi rol dentro de la economía, actualmente cómo está funcionando la economía mundial, cómo generar recursos, cómo aumentar la generación de recursos, cómo empezar a generar cada vez más dinero, cambiando mis hábitos, mi forma de ver la vida, mi forma de pensar, mi forma de entender el dinero, el proceso financiero mundial y todo eso, de este fin en 8, viernes, sábado y domingo, o sea, de mañana viernes en 8, viernes, sábado y domingo, mis creencias, el dinero y mis finanzas. Para informes e inscripciones por WhatsApp al más 52 442 287 2674, repito, más 52 442 287 2674. Y están abiertas las inscripciones para el diplomado de terapéutica y claro de magia, sí. ¿cierto? Empezamos el diplomado de terapia holística y diplomado de práctica mística en mayo. El primer fin de semana de mayo, terapia holística, el segundo fin de semana de mayo de práctica mística. Todo el año hasta abril del 2023 están abiertas las inscripciones y los cursos introductorios de 16 horas y 8 horas respectivamente están gratuitos en todas mis redes. Bueno, ahí está. Ahí les voy yo con mis anuncios parroquiales. Este fin de semana, que es 19 de marzo, que curiosamente, ¿sabes? Bueno, no porque, bueno, sí era en un momento muy religioso, por eso lo sé. Es el día de San José. San José es el patrono de los padres adoptivos. Mira, fíjate, claro. Entonces toca la energía así. Oye, está re bueno, está re bueno eso. O sea, de veras, hasta vamos a hablar de esto, que cómo se honra un padre adoptivo y cómo también se recibe la energía del padre de crianza o del padre biológico. Eso es bien importante, vamos a hablar de ello. Y es este sábado 19 de 10 de la mañana a 2:30. Es un taller totalmente práctico. Las inscripciones son en el más 52 si estás fuera de la República, 44 21 49 87 02. Ahorita recuerden que en México no ha cambiado el horario, por eso están hechos bolas. Cambia hasta el día de mi cumpleaños, el 3 de abril. Entonces ahorita creo que están desfasados, nada más pregunten qué hora es. Ahorita creo que ya van a ser las 2 y cachito o algo así, para que puedan ajustar los horarios. Y la próxima semana tengo el taller del poder de la palabra y comunicarte efectivamente, que es un taller que no había dado. Igual el mismo horario, el mismo precio, las inscripciones en el WhatsApp, más 52 44 21 49 87 02. Una vez más, a ver. Más 52 44 21 49 87 02. Y el 2 de abril, que es un regalo que quiero compartir con mi tribu, es así la manera en cómo me gusta recibir mi cumple, un día antes de mi cumple, voy a hacer el sábado 2. El sábado 2, el de renacer. Buenísimo. Vamos a trabajar con el niño interior, así muy cabrón, todas las heridas de infancia, vamos a sanar con el niño interior. Pero fíjate, el seguimiento, te fijas, todo está perfectamente calculado. Para poder trabajar con tu niño interior tienes que integrar a la madre, tienes que integrar al padre. Claro. Por ejemplo, el de comunicación efectiva tiene este efecto de cómo te comunicas a través con la vida, el poder de la palabra, como es la magia. Y cuando ya llegas con tu niño, ya estás listo para crecer. Me parece que ya es el momento de crecer. Hay una frase que me encanta de Milton Erickson que dice: nunca es tarde para tener una infancia bonita. Exacto, es el momento de sanar. Y próximamente ya les traemos los calendarios para abril y todo lo que viene también con la academia, así que estén muy al pendientes. Hay una invitación extra. Hay una película que para mí, no sé los demás, representa la energía del padre. Ahí sale una frase que dice que la fuerza más poderosa que une el espacio y el tiempo es el amor. Interestelar. Bueno, claro. Pues haz de cuenta con Sintropía, con esta estela, sí. Vamos a hacer vamos a proyectar la película Interestelar como cine consciente y vamos como a platicarla. O sea, eso es de este viernes en 8. Ahí en mis redes voy a postear el lugar. Es Querétaro presencial. Voy como invitada para abrir como el ciclo de cine. Ya. Y va a estar bien chingón. O sea, estamos creando cosas chingonas. Por todos lados. O sea, bueno, eso, véanla, la de Interestelar. Y si la quieren ver con nosotros, los esperamos aquí en Querétaro,
el de este viernes en 8, que es el 25. 25 de marzo. Sí, el 25 de marzo, la cooperación son 80 pesos, no incluye consumo, pero sí va a haber chéves. O sea, si ahí puedes ir a ver tu peli, o sea, es ir con chupe. Sí, o sea, no, pues pásame la dirección. Sí, amigo, estás invitado. O sea, el chiste es generar espacios conscientes, porque creemos que los mensajes llegan de todas las maneras y el cine es un lenguaje muy particular. Así que ahí los esperamos con este nuevo proyecto que estamos arrancando con Sintropía. Y bueno, pues creo que esos son mis anuncios parroquiales. ¿Algo más? No vendo pozole porque no me sale, pero tú tampoco. Y comes puro vegano. Sí. Pero bueno, eso les venimos manejando. Ahora sí, amigo, ¿con qué te despedimos? ¿Quieres mejorar tu vida financiera? Comienza por sanar la relación con tu figura paterna. Punto. Pues ahí va. Y antes de despedirme, también les recuerdo que ya viene la 7ª generación del grupo de acompañamiento que dura 2 meses. ¿Ya 7 generaciones? Sí, amigo. Órale, ya es como la academia. Sí. O sea, yo voy por todo y todavía lo que viene va a estar más chingón. Así que gracias, tribu. Y yo te recuerdo que finalmente el trabajo es cuando tú entiendes que se trata de integrar a papá y a mamá en ti. La vida no es de que no haya sido mágica y que no hayan sucedido los milagros antes, sino que te abres la puerta a la vida porque la puerta eres tú. Esa es mi mejor conclusión del día de hoy. Y bueno, pues síganos en todas las redes sociales. Ahí está el WhatsApp, más 52 44 21 49 87 02. Y me despido con esta frase: somos una gran experiencia, seamos la experiencia más chingona y más maravillosa. En la queja, la que yo soy tú eres yo. Vamos. ¡Vámonos! Corto, largo. Aquí despedimos a la tribu. Ahorita los leemos. Y bueno, adiós al Insta.